Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están mis amados hermanos y hermanas de Latinoamérica? Dios les bendiga a todos ustedes, los que se conectan con este canal profético, Voz Profética para las Naciones. Nos conectamos del Centro Apostólico de Avivamiento de Noruega, en un envío siempre hacia Latinoamérica para darles también la palabra profética del mes. Amén. Entonces, en este año hemos estado cumpliendo la labor del Señor que Él nos encomendó de seguir dando las enseñanzas, de seguir dando las direcciones, estrategias y las profecías y todo lo que el Señor quiere compartir con ustedes, ya que Él lo que quiere es comunicarse con las personas. Y sé que muchos de ustedes reciben también mensajes del Señor, claro que sí, porque si somos un pueblo profético, significa que sabemos cómo escuchar la voz del Espíritu Santo y sabemos cómo depender de Él. Así que los profetas estamos aquí solamente para confirmar lo que Dios ya habló. Y no hay nada que Dios haga sin revelar a sus siervos los profetas. Ahora, eh, en otro lado, Dios nos revela sus planes, de las cosas que van a pasar, de las cosas que Él va a hacer. Y nosotros no somos más que atalayas de la iglesia, somos atalayas de las naciones. Y por eso siempre que también vienen advertencias de parte de Dios, tenemos que hacerlo, tenemos que avisar al pueblo, amén. Para que el pueblo, si recibe, crea y aplique lo que el Señor está diciendo, ¿no? Pero si el pueblo no es avisado, bueno, como dice la palabra, la sangre de ellos no estará en mis manos. Simplemente cumplo con decir el mensaje y la palabra de Dios, porque eso es lo que hacemos los profetas. Amén. Y bueno, ¿qué puedo decirles? Estoy más que agradecida, más que sorprendida, porque empezamos no solo en una forma excelente el nuevo año bíblico, con las conexiones divinas correctas, todo lo que habíamos estado orando, Dios empezó a traer respuestas, a manifestar lo que Él dijo que iba a hacer. Agradecemos por todo lo que Dios ha hecho hasta ahora, cada mes, cada palabra profética nos ha traído dirección de avanzar, de movernos en fe, de ver el cumplimiento de las promesas de Dios y sabemos que vamos por más. En este nuevo año, que es la antesala de lo que va a venir el 2023, el Señor ya nos está avisando todo lo que ya va a venir el próximo año. Entonces, eso es algo tremendo. Y algo también que Dios ha hecho es empezar un nuevo capítulo en nuestras vidas, ya que nosotros empezamos con un viaje al país de Suecia, que es vecino nuestro. Abrió tremendas puertas en esa nación, nos conectó con el remanente y luego el Señor obviamente nos fue direccionando a hacer cosas en conjunto, pero también nos reveló sus planes para el próximo año. Entonces, estamos súper felices por eso, porque eh, es una nueva asignación ministerial, el poder levantar al pueblo y sobre todo los líderes de avivamiento en Suecia. Entonces, esa es parte de nuestro ministerio, el llevar, el expandir el fuego de avivamiento y sobre todo equipar, entrenar, impartir, activar a los 5 ministerios, que son los líderes principales, ¿no? En la Iglesia de Cristo. Entonces, más que felices por eso. Veo el cumplimiento de todo lo que Dios me anunció años, hace más de 10 años me lo dijo y yo le digo, Señor, gracias, porque estoy viendo el cumplimiento de todo lo que tú nos has llamado a hacer y aún vienen cosas mayores. Amén. Entonces pues hablamos la gloria, la honra a Él, porque Él es fiel, Él cumple todo lo que promete. Te los digo, yo puedo testificar muchas cosas de lo que Dios ha hecho, de lo que está haciendo y de lo que aún hará. Eso va a ser tremendo. Amén. Y bueno, vamos a empezar entonces a ministrar la palabra profética. Si escuchan un poco rara mi voz, les digo que he estado también, luego de regresar, como ya se activó, han visto, tenemos frío acá ya. El otoño es muy frío, el otoño es frío, vientoso, lluvioso en esta región. Bueno, el Señor, durante el viaje de retorno, obviamente a Noruega, pues nos resfriamos muy fuerte, pero ya nos estamos recuperando gracias al Señor. Y
estamos aquí justamente para compartir la palabra profética. Así que yo oro en el nombre de Jesús para que sea el Espíritu Santo hablando por mi boca y que cada palabra salga tal cual el Señor lo ha dicho. El Señor me lo habló en secreto, todo esto, durante todo el viaje, de todos los primeros días de octubre y durante todo este fin de semana que hemos estado en oración, en comunión con Él, para completar el mensaje de la palabra profética, no solo de octubre, sino de la última parte del año, estos últimos 3 meses, que es lo que está viniendo. Amén. Entonces, vamos a comenzar diciendo que este mes de octubre, como sabemos, el número 10 representa alineamiento, orden divino. Así que lo primero que Dios quiere es que nos alineemos con Él en todo y que pongamos orden. Orden en nuestra vida, orden en nuestro matrimonio, orden en nuestra familia, orden en nuestra casa, en nuestro negocio, en el trabajo, orden en la iglesia, orden en las naciones, en los gobiernos, en todo lugar. Dios viene a traer orden. Y a veces para traer orden tiene que traer sacudimiento. Así que a veces es así. A veces Dios pareciera que trae una desgracia. No. A veces los terremotos que ocurran es porque hay algo en el mundo espiritual que se está ordenando y eso afecta a lo natural también. Entonces, eso es principalmente lo que Dios nos ha mostrado para este mes. Es un mes de alineamiento, es un mes de orden divino, es un mes de cambios, de muchos cambios. Para muchos va a ser un nuevo comienzo, para nosotros un nuevo capítulo en nuestra vida. Y nuevas conexiones divinas. Siempre hay que orar por las conexiones divinas, porque si no son conexiones divinas, son conexiones almáticas que te van a llevar de repente desviando aún del camino. Y es peor si son relaciones tóxicas. Eso es lo peor. Esas las tienes que cortar de una, así. Entonces, eso es lo que el Señor está trayendo en este mes y ya empezó a hacerlo. ¿Ok? Entonces, vamos a Jeremías 29, del 11 al 13, porque algo que el Señor también empezó a mostrarme fue que Dios empezaba a mover sus piezas. He visto literal, no solamente, antes me mostraba como un tablero de ajedrez donde él es el mejor estratega y mueve la pieza correcta. Bueno, ahora también me ha mostrado un puzzle, ¿no? Como un rompecabezas que él empieza a poner las piezas en orden, en orden. Y va a mover piezas también, va a mover piezas estratégicamente, de tal forma que el enemigo no va a saber cuál es el plan maestro de Dios para la siguiente temporada, para el siguiente año, ¿no? Para este año bíblico que ya hemos empezado. Él lo va a alinear todo perfectamente y a cada uno de nosotros nos va a poner en una posición y un nuevo lugar también. Eso fue algo también que me dijo. Entonces en Jeremías 29, luego que el Señor habla al pueblo de Israel, le dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, así que tenemos que confiar que sus planes son mejores que los nuestros. Dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo. Así que si tú estás en la perfecta voluntad de Dios, si tú estás en la perfecta voluntad de Dios y si tú estás siguiendo los planes de Dios, todo va a ser bueno, no va a ser malo. No importa lo que pase en el mundo, pero en tu vida todo va a ser bueno y todo va a obrar para bien. Eso tienes que entenderlo y tenerlo claro. Eso es importante que lo sepas. Y dice, no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En Dios hay futuro, en Dios hay esperanza. Si tu esperanza es Cristo, Él es tu esperanza de vida, una esperanza viva. Entonces todos en Cristo Jesús, el que tiene Cristo Jesús, ha nacido de nuevo, es del Espíritu, pues eso te trae vida, tienes esperanza, tienes una esperanza viva, algo que te hace luchar y seguir adelante. Eso es lo que tú, si lo que tú portas, tú tienes y Dios va a usar eso para que se lo lleves a otros. Así como nos usa a nosotros. Lleven ese mensaje de esperanza a las naciones. Vayan acá, vayan allá. ¿No? Entonces Dios nos está moviendo, por ejemplo, a Suecia, bueno, nos va a mover a otro lugar, nos vamos a Sudamérica y a donde quiera que vayamos, Dios nos hace llevar el mensaje de esperanza.
porque en Cristo Jesús hay esperanza, no importa lo que esté el mundo, en Cristo hay esperanza. Amén. Y dice, en esos días cuando oren, yo los escucharé. Entonces, si oramos, Él responde, pero si oramos de todo nuestro corazón. Porque acá dice, si me buscan de todo corazón, en el 13, podrán encontrarme. Amén. Entonces, esa es la clave por la cual tú tienes que meterte a solas con Dios, aprender a depender de Dios, a buscarle a Él de corazón. Los que lo buscan de corazón siempre lo encuentran y Dios responde. Porque aún podría ser que Dios no te responde por causa de, te ha dado ¿cómo se dice? Lo que dice Isaías 59, yo no les respondo por causa de sus pecados. Y yo me aparto de ustedes por sus iniquidades. Esa es otra cosa. Pero cuando Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Y si el pueblo se humilla delante de él, Dios siempre responde. Dios responde un corazón humilde, un corazón contrito, con el espíritu humillado derramado delante de él. Siempre responde en el tiempo correcto. A veces quizás hay tiempos de esperas, pero nunca es largo. Entonces Él siempre te va a dar la palabra correcta en el tiempo correcto. Amén. Entonces eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos presente. Otra de las cosas que he visto a partir de este mes, y yo me lo repetía desde finales de septiembre, él ya me había anunciado justamente que venía, desde julio me lo dijo. Me dijo, Marian, viene una etapa de expansión ministerial, aún territorial, me dijo. Se van a expandir en el ministerio y van a entrar a nuevos territorios. Prepárense, decía el Señor. Entonces fue julio, agosto, septiembre, estos meses, ya cuando Dios dijo, voy a acelerar todo, empiezo a acelerar todo, voy a traer rompimiento, voy a acelerar todo. Y justo el Señor nos movió de tal manera que ya entramos a tomar nuevos territorios. Entonces eso es Isaías 54, porque tiene que ver con que ya basta de esterilidad en tu vida, ya te vas a multiplicar, vas a traer hijos, y si tenías pocos, pues Dios te va a dar muchos más. Entonces eso es lo que Dios quiere ver, ¿no? en cada uno de sus hijos. Entonces Él dice, en esta versión de la Nueva Traducción Viviente se las voy a leer, específicamente versículos 2, 3, 2 y 3. Dice, agranda tu casa. Vamos a ver acá. En este dice, agranda tu casa, ¿no? Tu casa, obviamente, antiguamente en otras versiones dice, agranda tu tienda, ¿no? El lugar donde tú vives. ¿Por qué? Porque antes Israel vivía en tiendas, ¿no? Por eso que hoy día estamos celebrando también la fiesta de los tabernáculos. Donde el Señor obviamente llevó al pueblo de Israel al desierto, ellos vivían en tiendas y siempre el Señor estuvo en medio de esos tabernáculos. Nosotros en Cristo Jesús ya no celebramos a la manera de Israel antiguo, nosotros celebramos que nosotros, número uno, somos el cuerpo de Cristo. Ya Dios le plació ya no habitar en templos humanos, hechos por humanos, sino habitar en aquí, en los corazones que se abren hacia Él y quieren recibirlo a Él. Entonces nosotros somos morada ahora y templo del Espíritu Santo. Entonces esa comunión, esa presencia con Dios es lo que celebramos. Y obviamente también la última cosecha, con los primeros frutos y todo eso, eso es lo que celebramos. Pero es esa comunión, es esa alegría de poder habitar con Él, de que Él habita en nosotros, de que nosotros habitemos en Él por medio de su palabra, como dice Juan 15, ¿no? De Jesús, Jesús es la vid. Eso lo celebramos nosotros en Cristo Jesús. Nosotros somos el nuevo pacto. Entonces, para nosotros es importante el significado espiritual. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que en la aplicación de este versículo, de estos dos versículos que Dios me dio para la expansión territorial, ensanchamiento espiritual, expansión territorial, que hay gente que Dios ha visto buenos, fieles siervos, me decía el Señor. Es por eso que el Señor nos ha aprobado de todo el trabajo que hemos hecho durante todo el año, hemos sido fieles en lo poco, pues ya Dios nos pone en lo mucho. Entonces Dios te va a dar, te va a asignar nuevos lugares,
te va a asignar nuevos discípulos, te va a dar una mayor responsabilidad, ¿no? Como en nuestro caso en esta región de Escandinavia, que es el norte de Europa, de los países misioneros que nacieron en el cristianismo, aunque ahora se han alejado de Dios. Pero es esa responsabilidad que va creciendo ya a nivel regional, ¿se dan cuenta? Entonces, el que fue fiel en una ciudad dice que le dará un 10 ciudades, 5 o 10, depende de lo que tú puedas manejar. Pero cuando ya te da más ciudades y ya puedes aún con un llamado nacional, ya Dios te va a dar otra nación. Entonces ya Dios te entrega otra nación. Entonces vaya a conquistar otra nación. Entonces así, poco a poco, en lo poco, le tienes que ser fiel. Pero también tiene que ver con la visión de expansión. Entonces, si tú trabajas con una visión corta, te vas a quedar corto. Entonces, es importante que tú te enfoques en la visión del Señor y sobre todo cuando te ha llamado a tener un ministerio apostólico y profético como el nuestro, es importante que tengas siempre la visión. Y también que te conectes con la visión, si es que obviamente no eres de los que están al frente, eres de los que trabajan paralelamente en cooperación, como en servicio al ministerio, pues también te tienes que conectar con la visión correcta y con los líderes correctos. Amén. Entonces aquí dice, agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, dice acá. O sea, lo que aquí habla es un tema de construcción. Y los temas de construcción no se construyen así nomás, sin plano, sin visión, sin estrategia, sin recursos. Pero acá dice no repares en gastos. ¿Por qué? Porque vas a edificar la casa de Dios. Entonces la casa de Dios no se repara en gastos. Y luego dice, pues pronto estarás llena a rebosar, tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas, dice en esta versión. Ese es nuestro llamado, ¿no? El edificar, el reparar, el restaurar. Eso tiene que ver con la restauración, con la reedificación de todo aquello que ha sido arruinado, lo que el enemigo ha venido a arruinar. Entonces, eso tiene que ver también, obviamente, con negocios, con cosas del ministerio, obviamente, y también de la familia, también. Porque aquí dice gloria futura de Jerusalén. Jerusalén que representa a la iglesia, es lo que viene para la iglesia. Habla principalmente de la casa de Dios. Claro que algunas mujeres lo toman esto a lo personal, porque acá habla de una mujer, porque Dios siempre compara a Jerusalén con una mujer, pero es la iglesia, es la novia de Cristo. Si tú quieres lo tomas para lo personal también. Si Dios te está hablando en lo personal, tómalo. Está bien, pero aquí yo vengo a hablar a la iglesia, de la iglesia, el cuerpo de Cristo, de la novia. Amén. Luego también el Señor me dijo que es tiempo de elevación espiritual y separación. ¿Qué pasa? Cuando Dios te va a llevar a nuevos niveles, la elevación espiritual es Dios te lleva a nuevos niveles. Entonces hemos entrado a un nuevo nivel y un nuevo nivel vas a tener más unción, más autoridad porque sabes, estás posicionado. Es como el águila, sabe cómo elevarse y sabe cuál es su posición. Entonces cuando tú sabes tu posición, sabes entrar a dominar, y para eso necesitas tener influencia en el mundo espiritual, vas a saber cómo poseer. Entonces ahí Dios te va a entregar tierras, ahí Dios te va a entregar cosas para que poseas. ¿Ok? Y también va a traer separación, porque es necesario que, por ejemplo, cuando Dios te unge, te separa, te consagra para el servicio, por ejemplo, pero también te separa para protección, como lo separó, ¿se acuerdan Elías cuando hablamos de lo de Arroyo de Querit? Bueno, lo separó por protección y también para tratar, para procesarlo, para pulirlo. Bueno, eso fue también lo que pasó con David. Vamos a 2 Samuel 7, del 8 al 10. Y acá obviamente que el Señor le da un mensaje recordándole a David las promesas que Dios le ha dicho, el pacto que había hecho y la promesa que le había dicho. Dice, ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. En otras versiones dice príncipe, pero en verdad es líder. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente que es mucho más pegada al original, ¿no? Entonces, un líder es alguien que va a gobernar, ¿no? Tiene que ver con el llamado de rey que él tenía. Entonces, acuérdense que los reyes son los que llegan a gobernar
países, naciones. Entonces, a él lo escogió para eso, para liderar, dice, mi pueblo Israel. Y luego le dice, he estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Y dice, le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca serás molestado, es decir, que ya tendrás paz. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado. Entonces, gracias a David, Dios estableció un pacto con él y ese pacto afectó aún la nación de Israel porque por lo menos todos los años que David estuvo hasta que lo estableció ya y le dijo, tendrás paz. He puesto a tus enemigos a tus pies, tendrás paz, ¿no? Entonces, viene obviamente también por eso un tiempo de paz. También para algunos que ya han pasado esto y Dios ya los ha separado para el liderazgo, para el servicio del liderazgo. Y en el caso de David tiene que ver con la figura del ministerio apostólico también. Luego vamos a ver algo que yo vi en el espíritu, y de esto vuelvo a decir, vamos a hablar más adelante de esto, no sé en qué mes, pero lo veo más hacia el otro año, sobre lo que es mantos y vestiduras espirituales, porque estoy recibiendo mucha revelación este año para la gloria de Dios y yo sé que es para una enseñanza muy profunda. Entonces en eso vamos a verlo más adelante, no sé cuándo. Si Dios quiere este año, a fin de año, y si no, bueno, de repente principio de año, ya lo hacemos, ¿ok? Entonces algo que, por ejemplo, cuando Dios ya te eleva a un nuevo nivel espiritual, sobre todo de autoridad, de gobierno, algo que yo vi cuando el Señor nos dijo, van a entrar a este nuevo territorio, y porque yo ya los he aprobado y les estoy dando un nuevo mandato en este lugar. Para cada mandato de parte de Dios, que es una nueva asignación ministerial, una nueva misión, una nueva comisión para un lugar, Dios te da más unción, pero porque te entrega un manto de autoridad también. Entonces eso es lo que yo vi en el espíritu que recibíamos, ¿no? Entonces, así como yo porto un manto profético, mi esposo carga un manto apostólico. Y yo veía que el de él también crecía y Dios le daba más autoridad sobre naciones, ¿no? Entonces es tremendo ver eso en el mundo espiritual, tanto que cuando nosotros llegábamos a un lugar, una hermana que era vidente, ella ve con ojos abiertos. Y ella veía todo, o sea, una hermana recibía todo lo que tenía el llamado de mi esposo, que tiene que ver aún con que Dios le ha otorgado más autoridad como juez, pero ella veía una corona, decía, él tiene una corona y Dios me dice que es un rey. Entonces, eso tiene que ver con la figura del ministerio apostólico. Entonces, cuando alguien ya entra en autoridad de gobierno, Dios te pone eso, te pone corona, te pone un cetro, ya te pone el manto de gobierno, tu manto ya pasa a ser un manto real, ya Dios te pone por encima. Pero ¿sabes por qué? Es porque te has humillado delante de Él y has hecho y obedecido tal cual el Señor lo ha dicho, así como David. ¿Por qué a David le prometía todo esto? Porque David sabía cómo humillarse delante de la presencia de Dios. David sabía cómo, obviamente, aún si cometía obviamente pecados, sabía cómo arreglar sus pecados delante de Dios. No significa que nosotros no pecamos, obviamente que sí, dice 7 veces cae el justo, pero lo importante es ser reargullido por el Espíritu Santo, estar constantemente buscando la presencia del Dios, humillándonos delante de Él, y Él nos va a hacer ver nuestros errores. Entonces nosotros nos enderezamos y el Señor en su gracia nos cubre con su sangre y seguimos avanzando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, eso es lo que vi con lo de los mantos. Es tiempo de recibir nuevos mantos y nuevos mandatos de parte de Dios, que son nuevas comisiones. Y vamos a ver que los reyes obviamente recibían eso como David, ¿no? Y también los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? El manto profético, ¿no? Por ejemplo, esta noche mi manto es color azul, por ejemplo. Pero en verdad es algo espiritual, o sea, es algo espiritual, no es algo que lo puedo representar por esto, pero no es que es esto. Por eso es que ahí está el problema, que la gente piensa, ¿no? Como en el caso de José, que le robaron la túnica, el soñador y todo eso, no es el manto, es lo que tú portas, es la unción que tú portas, la unción que tú cargas. Eso nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede robar. Los mantos te pueden robar, esto se me puede perder, pero si se me pierde, yo no pierdo la unción, pues la unción yo la aporto dentro de mí,
¿no? Entonces el Espíritu Santo es lo que Él me ha dado y yo lo valoro, lo atesoro, yo lo cuido. Entonces, eso es lo que Dios te da, porque te va a dar más recompensa, te va a dar promoción, todo esto tiene que ver con la promoción de parte de Dios para los que han sido fieles, porque Dios algo que dijo que va a traer recompensa, recompensa para todos, buenos y malos. Y la recompensa obviamente no se va a dejar ver solamente en los buenos, sino también en los malos. Entonces por eso quiero que vayamos a, vamos a ver, antes de entrar en esto, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en los tiempos antiguos, ¿por qué los profetas sí necesitaban llevar un manto? Porque era como una señal del llamado de Dios. Eso dice Primera de Reyes 19:13, ¿no? Cuando le entregan obviamente ya el Señor le dice para que ya pase el manto de Elías, obviamente ya prepare a su sucesor. El profeta Samuel vestía también un manto, ¿no? Primero Samuel 15:27, y Samuel era un profeta con unción apostólica, porque gobernaba como juez. Entonces, esa es una unción que portamos ciertos profetas que tenemos unción apostólica. Es mi llamado ser un Samuel dentro del cuerpo de Cristo. Entonces yo puedo entender lo que es eso. O sea, tienes un manto de gobierno, de autoridad, no solo la unción, el manto profético de la unción profética, no solamente es eso. Porque subes a gobernar y aún junto a reyes, ¿no? Y vemos también obviamente que el profeta Elías arrojó su manto, ¿no? Alrededor de Eliseo, como símbolo del ministerio que fue transferido a él. Entonces el manto, por ejemplo, del profeta era una indicación de su autoridad y responsabilidad como un portavoz elegido por Dios. No es yo quiero tener el manto, les voy a decir, es yo he pagado el precio para asumir la responsabilidad que Dios me ha dado. Y lo voy a hacer por amor a Dios, por obediencia al Señor. Hay que tener mucho temor de Dios para portar el manto. Y es mucha responsabilidad, se los digo. Uno crece más, uno tiene que ser más humilde, más obediente, más sensible a la voz de Dios, de todo lo que Dios nos está dando. Entonces, celebramos, claro que sí, la promoción, pero eso también trae responsabilidad. Porque cuando uno no cumple la función, va a pasar lo que le pasó a Salomón. Y eso me dijo el Señor, diles esta advertencia, porque yo vengo también a traer recompensa a los malos líderes que no han cumplido con la función que yo les he dado. Así que vamos a Primera de Reyes 11 y vamos a leer la parte de desde el 26 de Jeroboam. Dice, Jeroboam se rebela contra Salomón. ¿Qué fue lo que pasó acá? Jeroboam fue un líder, dice, un líder rebelde. Pero ¿saben qué fue un líder rebelde? Que Dios usó para, obviamente, traer juicio contra Salomón. Porque ya Salomón ya se estaba pasando la raya. Está bien que era el hijo de David, que se le estaba permitiendo muchas cosas, pero a Dios, Dios en su infinita misericordia está esperando que nosotros nos arrepintamos. Pero cuando ya nosotros llegamos a un límite, a Dios lo ponemos al límite. Entonces, Dios ya tiene que traer ya un pago a nosotros, ¿no? Entonces, ahí explica, ¿no? La historia, dice que explica, esta es la historia que explica su rebelión, porque él se rebeló, ¿no? Lo había puesto como jefe y todo eso. Pero dice aquí, vamos a leer la historia, 27, del 27. Esta es la historia que explica su rebelión. Salomón estaba reconstruyendo los terraplenes, reparando las murallas de la ciudad de su padre David. Jeroboam era un joven muy capaz, dice acá. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasés, los descendientes de José. ¿Qué quiere decir? Que obviamente la gente que es capaz, nosotros sabemos que tienen un liderazgo por la habilidad que tienen aún de dirigir a otros, y él lo puso como jefe. Pero dice, cierto día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo, acá hay un profeta, se encontró con él en su camino, y Ahías tenía puesto un manto nuevo. Miren que acá también hablamos de mantos. Los dos estaban solos en un campo cuando Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y lo rompió en 12 pedazos. Luego le dijo a Jeroboam, toma 10 de estos pedazos,
Porque el Señor Dios de Israel dice, estoy a punto de arrancar el reino de las manos de Salomón y te daré a ti 10 de las tribus. Pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David. Mire que lo iban a dejar sin nada, pero por amor a David, mira cómo Dios recuerda el pacto que tiene aún con los padres y aún en su infinita misericordia va a ser algo en la que va a poner una gracia aún en ese hijo que se reveló. Miren. Entonces dice, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Pues Salomón se ha apartado de mí, se apartó de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemosh, dios de Moab, a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos ni ha hecho lo que me agrada, tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas como lo hizo su padre. Y luego dice, sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón por ahora, por amor a mi siervo David, a quien yo escogí, a quien obedeció mis mandamientos y decretos. Yo mantendré a Salomón como líder el resto de sus días, pero sí le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 de las tribus. Entonces, a veces no vamos a ver todavía el juicio en nosotros quizás, pero eso va a venir sobre nuestros hijos. Entonces, al hijo le iba a quedar eso. Esa era la herencia que le estaba dando. O sea, mientras David le dio la mejor herencia que tuvo, ¿no? Una bendición eterna, un pacto eterno con Dios, las riquezas y todo lo que él podía tener. Miren lo que él le iba a heredar a su hijo, solo por su rebeldía, por haber seguido a adorar a otros dioses. Pero acá el Señor nos da una advertencia, que cuídate que cuando vengan los recursos, cuando venga la recompensa, cuando venga la prosperidad, cuando venga el rompimiento financiero, cuando venga todo lo que Dios te ha prometido, no te olvides de Dios. No te olvides que Él es el único Dios. No puedes adorar, no puedes servir a dos señores. Tienes que ser radical, tienes que cortar, porque Dios va a traer eso, exactamente me dijo, a los malos líderes, que no se dan cuenta lo que van a arrastrar sus hijos, su descendencia. Y eso también tiene que ver con los hijos espirituales, porque justos pagan por pecadores aún. Porque aún por la cobertura, el que tiene una buena cobertura, y no voy a entrar a discutir aquí con los que tienen problema con la cobertura, y no. Esto es un principio espiritual, porque usted tiene padres. ¿Usted tiene padres o no tiene padres? Bueno, los que tienen padres saben que si mi papá actuó bien, me cae la buena herencia a mí y la recompensa. Que si mi papá actuó mal, pues todas las cosas malas me van a venir a mí. Y para eso, obviamente, a mí me conviene caminar en obediencia con Dios para yo cortar todo eso y salir de todo eso. Entonces, lo mismo en lo espiritual. ¿Quién es tu padre espiritual? ¿Quién es tu madre espiritual? ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu mentor? Bueno, ora por ellos, porque más te vale que estén caminando bien, porque si no, eso también te va a caer a ti. Entonces se dan cuenta. Ahora, por misericordia, lo dejó gobernar hasta el final. Entonces, a veces creemos que la gracia de Dios de repente todavía permanece con nosotros mientras nosotros estamos haciendo rebeliones, pecados, estamos ahí sumergidos en la iniquidad. Es la misericordia de Dios por amor a alguien que de repente oró por nosotros, ¿no? Entonces alguien hizo un pacto. Y por amor a eso es que Dios no ha venido con juicio sobre ti. Pero, ¿qué va a pasar con los hijos, con la descendencia? Entonces, eso es algo, una advertencia que Dios me empezó a decir. Y la verdad que cuando yo vi esto, volví a leer esto después de muchos años. No había vuelto a este capítulo, pero cuando Dios me lo mencionó, a mí me dio un temor de Dios tremendo porque yo digo, Señor, los malos líderes no saben las consecuencias que van a pagar su pueblo y todo el pueblo también, ¿no? Entonces, pero Dios está llamando al arrepentimiento, así que todavía eh, el Señor está esperando por ellos, ¿ok? Bueno, otra de las cosas que el Señor nos está llamando en este mes es tiempo de vigilias nocturnas y de guerra espiritual. Ya sabemos por toda la actividad demoníaca que hemos anunciado, avisado. Esta gente se prepara de septiembre haciendo sus vigilas demoníacas, sus sacrificios humanos, hay muchos altares levantados, entonces el Señor me dijo guerra de altares. Hay guerra de altares. Entonces hay que levantar altar para el Señor. En este mes es muy importante el altar de Dios como señal de guerra, estrategia de guerra. Y las vigilias, vigilad, orad, las vigilias de la noche. Las vigilias de la noche, si Dios te llama, no sé, de 9 a 12, de 12 a 3,
o de 3 a 6, no sé en qué horario, como te vuelvo a repetir. Dios me ha estado levantando en distintos horarios. Es como que me dice, tienes que estar avisada en todo tiempo porque la cosa está aumentando más, entonces ya hay que reforzar en distintos horarios, entonces me tengo que mover según lo que el Señor me diga, ¿no? Entonces vamos a leer en todo esto que una de las estrategias de guerra espiritual que el Señor nos dio, nos dijo lo de Gedeón, eso también. La guerra espiritual de Gedeón se hizo luego que el Señor le confirma la victoria, ¿no? Según Jueces 6 y también el 7, cuando ya él entra a atacar al campo de los madianitas. La guerra se dio en la madrugada. Y saben que cuando nosotros entrábamos a Suecia, entrábamos obviamente haciendo las proclamaciones, declaraciones, y yo cantando con mi esposo porque para que no se me duerma en la noche. Habíamos tenido una enseñanza virtual a eso de las 11, habíamos terminado como cerca, después de la medianoche. Y nosotros sabíamos que ya entrando a la frontera, cruzar la frontera era cerca de las 3 de la mañana y el Señor nos había hablado lo de Gedeón, nos había dado justo eso. Nos dijo que esa era la estrategia para tomar el campo enemigo, entrar de madrugada cuando el enemigo está durmiendo. Y ahí Él nos dirigió obviamente a la guerra espiritual, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con Jueces 7:19 sobre todo, porque les dio la estrategia, ¿no? Dice, entonces Gedeón y los 100 hombres que estaban con él llegaron a las afueras del campamento. Vamos a ver aquí. Fíjense. A las afueras del campamento ya les había dado, obviamente, la confianza de que les iba a dar la victoria. Y aquí les recuerda esto y le dice, y los 100 hombres que estaban con él llegaron a las afueras del campamento al principio de la guardia media y acababan de poner la guardia. Guardia, vigilancia, vigilantes en su puesto. Y tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en sus manos. Y esos cántaros estaban, obviamente habían puesto fuego ahí y estaban, obviamente eran esas vasijas con aceite y boom, los infundieron en el campo enemigo. Entonces ahí es donde uno tiene victoria y para la gloria de Dios el Señor nos dio victoria también. Amén. Ahora vamos a leer también el Salmo 63, porque alguien que sabía de muchas vigilias, no solo era el Señor Jesús, sino el rey David. Entonces vamos a ver aquí. En uno de sus salmos, él en muchos salmos menciona las vigilias de la noche. ¿Okay? Las vigilias de la noche son para recibir instrucciones de parte de Dios. Y obviamente en cuanto a esas instrucciones y estrategias, si estamos sintiendo que hay una oposición demoníaca, que lo que nos empieza a revelar el enemigo, ¿no? Las cosas del enemigo, del campo enemigo que están haciendo, sus oraciones, sus rituales, sus altares. Ya, en el nombre de Jesús destruye todo eso, bajo la dirección del Señor y el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y movilizando ángeles y todo lo que Dios te diga que hagas, tienes que hacerlo. Entonces, Salmo 63 justamente dice, Dios mío, eres tú de madrugada, te buscaré, ¿no? Entonces, es de madrugada la búsqueda del Señor para las vigilias. Después de la medianoche, obviamente. Pero vamos a leer aquí solamente en esta parte del 6 y el 7. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, dice, cuando medite, porque aún en el lecho, o sea, a veces no es que te vas a levantar, pero te va a mantener despierto. Cuando tú no puedes dormir bien, te das vuelta en la cama, como decía acá, vean, Job 1:20, dice. Decía él que era una cosa como que él no podía dormir, como que él decía yo me doy vueltas en la cama. Entonces, ¿por qué es eso? Vamos a ver aquí. Acá lo tenía. A ver, espérense un ratito. Hay algo que el Señor nos anuncia en medio de esa vigilia, ¿no? Entonces, justamente dice, el salmista dice, 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer cuando pasó y como una vigilia en la noche. Entonces, a esa hora, justamente cuando se activan los relojes,
luego de la medianoche, pues como que hay una unción muy especial, sobre todo para que Dios dé revelaciones en guerra espiritual y también para cómo hacer, desatar las estrategias del Señor también. Entonces, son momentos muy oportunos donde eh, sabemos que el Señor Jesús activaba eso, porque siempre era de noche que él, obviamente, o de muy de madrugada y de noche, que salía con sus discípulos. Entonces, para eso él se metía en oración. Entonces, por eso David decía, yo medito en esas vigilias. Y ahí por eso tenemos que aprovechar la meditación. Cuando no podemos dormir, a ver, oramos, nos ponemos ahí en comunión con Dios. Y dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, ahí se va a cumplir lo del Salmo 150, donde dice, ¿no? Alaben con sus bocas, ahí en las camas y con sus espadas. De repente Dios te empieza a hacer alabar, ¿no? Ahora, si tú tienes un esposo que es cristiano, se va a unir a ti, pero si no tienes un esposo cristiano, sí te va a sacar de la cama, te lo digo. O si tu esposo de repente sí es cristiano, pero él no está recibiendo lo que es vigilar, o de repente se despierta a otra hora, pues a ti te va a despertar y te va a sacar, obviamente, de la cama a que tú cumplas esa función, o de repente es el esposo y no la esposa, bueno, como sea. Y también cuando Dios convoca a congregaciones para vigilar. Entonces él dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, aquí está hablando de mi lecho, o sea, en la cama, cuando me voy a dormir, después de las 12 de la noche, de repente comienza a activarse eso y yo no puedo dormir. Entonces yo medito, dice, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. ¿No? Porque entonces ahí el Señor nos va a mostrar que Él es nuestra protección, nuestro refugio en medio de todo eso. Entonces es importante este mes no bajar la guardia, incrementarla y sobre todo estar activos para la guerra espiritual. Otra cosa más que he visto este mes y se los voy a decir literal y escuché desde el principio de mes escuché este sonido y lo vi en el espíritu, esto. Así, literal. Eso escuché. El juez de toda la tierra viene a traer juicio, justicia, reivindicación. Los casos se cierran. Hay casos que han venido deteniéndose, el enemigo ha tratado ahí de obstaculizar. No, ya, el Señor viene a juzgar. Viene a traer juicios, pero les voy a decir, los juicios comienzan por la casa. Y los juicios son para justamente Dios porque quiere mostrar su misericordia, llama al arrepentimiento, quiere que la gente cambie, quiere que la gente no se pierda. Entonces por eso necesita también hacer esas cosas. Entonces les voy a decir una cosa, que en este mes el elemento profético es el martillo. El martillo. He visto martillos, he visto hachas también. O sea, las armas de guerra son martillos y hachas. Y he visto obviamente esto como señal de autoridad. Entonces, así como esa hermana veía esto en las manos de mi esposo, hay gente que va a recibir esto ya, porque lo que ellos van a decretar y decir se va a cumplir, como fuera proclamación del rey en la tierra. El juez de toda la tierra ha decidido ya establecer sus decretos, sus juicios y todo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. El Señor me ha hablado mucho en Jeremías, le voy a decir. Uf. A veces me habla más en Isaías, a veces me habla más en Jeremías o en Ezequiel, pero ahora mucho en Jeremías. Así que vamos a Jeremías 23, donde el Señor habla sobre el juicio a los falsos profetas. Eso es algo que yo escuché cuando estaba en Suecia, estábamos en la misión, obviamente quebrando todo lo que era brujería, masonería y todo eso. Escuché que el Señor decía que la iglesia se había corrompido y que los falsos profetas eran los que estaban en los altares en muchas de esas iglesias y que Él no solo los había enviado, que Él traía ya juicio. Decía, yo voy a sacar a la luz todo, así me decía, voy a sacar a la luz todo lo que está metido en la iglesia, voy a limpiar mi casa. Y así literal como Jesús veía que el Señor sacaba toda la inmundicia, la corrupción. Y luego hasta escuché decirle al Señor, decía cuando estábamos haciendo una de las últimas vigilias, decía, voy a sacar las ratas, las serpientes y las arañas que están metidas en la iglesia. Toda la inmundicia, la corrupción, la injusticia va a salir.
Es un tiempo de exposición sobrenatural. Todo lo que está oculto va a salir a la luz, así dijo. Nada se va a quedar. Y yo cuando vi eso, yo dije, Señor, wow. Entonces se me empezó a dar esta palabra, juicio a los falsos profetas, todo eso literal se va a cumplir. Pero hay una parte que yo solo quiero leerles justamente por lo que tiene que ver con la palabra. Aquí. Cuando él dice que él no ha enviado a esos profetas, ¿no? Él dice, yo no los he enviado. Entonces, justamente dice aquí en el versículo, acá del 21, vamos a leer, ¿ok? Dice, yo no envié estos profetas, sin embargo van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. ¿Se dan cuenta que hay gente que profetiza, pero no es mensaje de parte de Dios? Pero cuando es mensaje de parte de Dios, se cumple, no solo es porque se va a cumplir la profecía, sino cumple los principios bíblicos, que es dar una profecía. Una profecía es para edificar, para exhortar, para consolar. Y aún si es una palabra para juicio, pues se va a cumplir, tal cual lo dice el Señor. Dice, si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho de que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Aquí usted va a aprender a conocer un verdadero profeta. Un verdadero profeta no le va a decir lo que usted quiere escuchar. Yo no le voy a aderezar el mensaje, yo no le voy a echar azúcar al mensaje para que a usted le suene dulce, para que usted lo saboree dulce. No es así, esa no es mi función, que a usted le agrade el mensaje o no. Yo digo un mensaje de parte de Dios porque es Dios el que me envía a hablarle a la iglesia. Si la iglesia quiere escuchar, gloria a Dios. Si la iglesia no quiere escuchar, ya, como les vuelvo otra vez a repetir, la sangre de ellos no estará en mis manos. Yo cumplí lo que Dios dijo. Y Dios por eso se cansa de enviar profetas, a sus profetas los rechazan, mientras que los falsos profetas están ahí en los púlpitos, echándole todo el dinero y ganándose eso solo por fama y popularidad y dinero. Eso no es de un verdadero profeta. Un verdadero profeta, ¿saben qué? Si prospera en Cristo Jesús, Dios le recompensa porque Dios no es deudor de nadie, Dios honra a los que le honran, pero la prosperidad viene porque viene de adentro, no viene de afuera, y porque uno trabaja. Sí, los profetas trabajamos, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestro negocio también. Entonces, Dios sí nos honra, obviamente, porque Dios manda gente a ofrendar al ministerio para la obra del ministerio, pero es cuando Dios los envía y cuando Dios envía su mensaje a sus mensajeros. Entonces aquí dice esto. Esta es una de las características por las que usted va a conocer un verdadero profeta. Los verdaderos profetas dan palabra de Dios y si ven que la gente te extravía en malos caminos, van a hacer que el pueblo se aparte de los malos caminos y sus malas acciones. No solo se conoce, le digo, un verdadero profeta porque sus profecías se cumplen. No, los falsos profetas también sus profecías se han cumplido y no por eso son verdaderos profetas. Entonces es porque hablan de parte de Dios lo que Dios dice, traen corrección cuando tienen que traer la corrección y hacen que el pueblo se aparte de sus malos caminos y sus malas acciones. Eso es. Entonces él dice, ¿soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? Por eso el Señor me decía, voy a sacar todo lo que está oculto. ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? ¿No? Y luego empiezan a hablar de los sueños y las mentiras que andan hablando esa gente. Dice, y lo único que hacen, dice, esos sueños falsos pretenden hacer que mi pueblo me olvide, tal como lo hicieron sus antepasados al rendir culto a los ídolos de Baal. ¿Por qué? Porque los falsos profetas lo único que hacen es que la gente se fascine por los sueños, por los dones, por cosas para que le pintan de colores a la gente, pero lo único que hacen es apartarlos de buscar la presencia de Dios. Y luego dice el 28 que estos falsos, obviamente profetas, cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros, dice, proclamen todas mis palabras con fidelidad. Ay de mí si yo no hablara lo que Dios me ha dicho tal cual lo tengo que decir. Entonces, un verdadero profeta habla el mensaje de Dios, todas sus palabras con fidelidad, sin cambiar nada, ni una coma ni una tilde. Tal cual el Señor lo dice, así tenemos que decirlo.
Y aquí es donde viene el versículo 29. No quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Así usted va a entender cómo es el mensaje de un profeta. No siempre usted va a sentir paz, no siempre a usted le va a agradar, no siempre va a ser como una miel que usted saborea, no siempre. Va a ser así. Le tiene que quemar el fuego de la palabra y le tiene que martillar así, como si hicieran pedazos una roca. Eso es cuando alguien viene en la autoridad de ser un mensajero de parte de Dios. Y eso también se va a aplicar para líderes proféticos, apóstoles que portan la unción profética, obviamente, que van a traer confrontación. Así que algo que escuché en el Espíritu es tiempo de confrontación y movilización. Ya Dios está movilizando sus ejércitos, pero también Dios está viniendo a traer confrontación. Es parte de hacer justicia, es parte de establecer los juicios de Dios. Otra cosa que Dios siguió hablando también es justamente, como les vuelvo a repetir, lo del martillo. Me lo empezó a repetir. Y otra vez en Jeremías 51 vemos este elemento profético donde ya el Señor llama a sus ejércitos, esto es para el ejército de Dios, a los líderes, los que vamos adelante en el ejército. Dios nos ha dado una promesa: martillos me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos, jinetes, por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos se suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes, y también quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti, y quebrantaré y quebrantaré y volveré a quebrantar. Bueno, cuando uno ya está en una autoridad, por eso Dios le da esto, porque ya vamos a quebrar todo la estructura demoníaca que el enemigo ha hecho aún en medio de la iglesia, no solo en las naciones, en medio de la iglesia. Hay una estructura de corrupción, una estructura de iniquidad total, fundamento de iniquidad. Entonces, todo eso se tiene que romper, dice el Señor. Todo eso se tiene que salir. Y para eso va a utilizar a su pueblo, para eso va a utilizar a sus siervos, a los que sí quieren hacer su voluntad. Amén. Y luego, obviamente, Dios habla también en lo que es Amós 8, es otra parte de los juicios que va a venir sobre la tierra. Quiero solamente que lo lean, porque este es algo muy profundo que yo voy a ampliarlo mucho más a principio del, es una palabra más que nada para el año próximo. Es algo de lo que Dios está anunciando ya desde ahora. Pueden leer ahí en sus casas Amós 8, la visión de la fruta madura, los mensajes de las 7 iglesias, Apocalipsis. Dios nos habló muy especialmente en la iglesia de Filadelfia, donde dije en un mensaje de Apocalipsis 3, dice: he aquí, yo vengo pronto, retén tú lo que tienes, pero que ninguno tome tu corona, ¿no? Y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el Señor otra vez me vuelve a recordar el mensaje a las iglesias, porque para cada iglesia es algo, ¿no? Entonces, algo que el Señor nos advierte es esto, y el Señor nos entregó justo el mensaje a Filadelfia para nuestra iglesia. Entonces, le damos gracias al Señor porque nos ha encontrado fieles, nos está dando más autoridad, aún en medio de todo lo que está pasando en medio de la tierra, pero nos está advirtiendo algo: yo vengo pronto, retén lo que tienes. Eso es algo que en la mañana obviamente escuchó mi esposo. Le dijo: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, porque es algo que el enemigo quiere hacer, robarnos la corona que hemos ganado, ¿no? En autoridad, en el mundo espiritual. Entonces el Señor va a cumplir su pacto, claro que sí, si ha sido fiel con él. Y vamos a terminar esta palabra diciendo que obviamente también es mes de rompimiento, de recompensa y de cosecha. El Señor trae, como les vuelvo a decir, lo bueno, también tanto para buenos y para malos, para los que se portaron bien, los que se portaron mal.
pero cosecha y rompimiento, porque hay gente que está orando por su rompimiento. Hay un gran rompimiento que viene en esta última parte del año, tremendo, que se va a empezar a desatar desde octubre. Sobre todo tiene que ver con un rompimiento financiero, algo que han estado muchos clamando, y es lo que el Señor va a traer. Y con esto cerramos, amén. Segunda de Samuel 5:20. Entonces David fue a Baal Perasín y allí derrotó a los filisteos. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente porque eso tiene que ver mucha revelación aquí. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó ese lugar Baal Perasín, que significa el Señor que irrumpe, el Señor que rompe, el Señor que viene a romper todo obstáculo, todo lo que se ha opuesto en todo este año, en todo este tiempo, en todos estos años. Se rompe la oposición demoníaca y se desata tu rompimiento en el nombre de Jesús. Así como Dios lo está haciendo en mi vida, lo está haciendo en la vida de mi esposo, en el ministerio, en la de nuestros hijos espirituales. Gloria a Dios, porque mi Dios, y lo vas a decir, el Señor lo hizo. Le vas a la gloria porque vas a ver que no fue obra de hombre, porque el Señor ha dicho, no es con ejército, no es con poder ni con fuerza, ninguna fuerza humana lo va a poder hacer. Es por el Espíritu, de Dios, por el Santo Espíritu de Dios que vas a lograr ese rompimiento, como cayeron las murallas de Jericó, como Gedeón logró tomar ese campamento de los madianitas que ya los tenía, ya estaban ahí rodeados con todos los demás enemigos, planeando ya exterminarlos. Va a venir, cuando menos creas, confía que estás bajo las alas, la protección del Señor. Él nos ha dado este refugio, Él no nos ha abandonado, Él viene a traer ya la recompensa, la justicia. Es el año de la venganza del Señor, y las cosas que se van a desatar en el mundo serán terribles y oscuras. Te los digo por todo lo que vemos, pero ¿saben qué? Para los que están en Cristo Jesús, por eso tenemos que ir por las almas, para que salgan de la oscuridad y vengan a la luz. Para ellos hay esperanza, hay una esperanza de vida, hay esperanza de un futuro glorioso y mejor, porque el remanente será protegido, el remanente es escogido, y el remanente va a poder ver la gloria de Dios. Amén. Entonces, gracias al Señor por este mensaje, por esto. Sé que a veces tengo que dar advertencias, tengo que decir cosas que quizás a muchos no le agraden, pero es la verdad. Yo tengo que hablar la verdad, y tengo que hablar lo que el Señor me dice y decir tal cual Dios me lo ha dicho. Amén. Entonces, Dios les bendiga, amados hermanos. Será hasta las próximas enseñanzas que tenemos para este mes. Este mes tengo 2 enseñanzas proféticas que ya vamos a ir anunciando ahí en el canal. Amén. Entonces, Dios les bendiga a todos ustedes. Que tengan un excelente mes de octubre. Celebren, si Dios les dice, obviamente, como me lo dijo a mí, celebren la fiesta de tabernáculos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay cosecha. Él es el Señor de la cosecha y a Él ha placido habitar con nosotros. Amén. Con nuestro bello Espíritu Santo, que Él es el dueño de este canal, el dueño de nuestras vidas, y es el que nos dirige y nos lleva a glorias y victorias mayores en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Bye bye.